la zona de Solimar, una playa, más concretamente un terraplén que daba hacia esa playa, y cuando se va a hacer digamos, la reconstrucción, él va junto con el doctor, en fin, me escapa un poquito el nombre de él, lo dije anteriormente, el juez Bomedo, exactamente, se me había perdido el nombre, Bomedo. Bueno, le pide a Bomedo, bueno, no me permitiría, señor juez, el vehículo policial, así yo le digo cómo lo estacioné, lo coloqué y desde ahí abrí la puerta y empujé directamente para hacer terraplén a la víctima. Muy bien. Le prestan un vehículo policial, él lo acomoda, ¿no? Y después ese acomodamiento del vehículo, las marcas de las ruedas en la arena, coinciden con fotos que ya estaban previamente sacadas de la policía técnica. O sea, prácticamente es un calco y es una zona donde el colocar no era tan sencillo, no se podía colocar de cualquier manera ese vehículo, para que, por más que él después se les dijera, no, yo no le dije eso al juez, bueno, tú pusiste delante de un montón de testigos el vehículo de tal manera, las ruedas que quedaron, y, bueno, caramba, estamos hablando de dos pruebas que parecen que la casualidad no puede incidir, son pruebas totalmente categóricas. Estamos hablando del crimen que más se discutió su culpabilidad. Si hablamos, por ejemplo, de su vecina, la infortunada salteña Williams, bueno, también él había declarado que había arrojado un monedero y una agenda de la víctima parcialmente quemada en un baldío de la zona de Paso Carrasco. Bueno, ahí fue encontrado. Era muy difícil que le plantaran esa prueba si surgía de una declaración previa. Van, se hace otra vez la pericia técnica, se encuentra, y así por el estilo. Podemos hablar de muchos más, pero estoy diciendo de las más gruesas y contundentes pruebas que abonan su culpabilidad. Doctor, hablando de perfiles psicológicos, ¿cuál es el futuro, digamos, de estas personas desde el punto de vista de su actuación, su reinserción en la sociedad? Digamos, se planteó, cuando se conoció la noticia de que él iba a ser liberado, bueno, ¿esta persona realmente está en condiciones de insertarse en la sociedad? Y bueno, ¿Cuál es su opinión sobre eso? Es una pregunta muy válida y muy repetida y muy legítima, ¿no? Porque también hay un legítimo temor, bueno, la reincidencia, es un asesino en serie, puede volver a reinsertarse en la sociedad, puede volver, por lo menos, a no cometer esos crímenes. Bueno, por lo menos las estadísticas que hay a nivel del FBI, de otros cuerpos policiales especializados en la temática asesino serial, es bastante vidrioso. O sea, generalmente se tiende a pensar de que el asesino serial no es recuperable y que solamente deja de asesinar cuando ya hay condicionantes externas que se le impiden, pero no porque él pueda gobernar esa compulsión, que es una compulsión enfermiza que no lo puede detener. Dejando de lado si el asesino en serie en concreto es un individuo inteligente, es un individuo que aparentemente se reivindicó y se integró. Dejando de lado eso, las estadísticas marcan que el asesino serial vuelve a cometer crímenes, y si no los comete es porque o está muy anciano, muy mayor, o porque está, como es muy inteligente el asesino serial, tiene una inteligencia que supera el término medio, que está bajo la lupa de una sociedad que obviamente va a mirar. Y si lo ponemos al ejemplo de Pablo Goncalves... Tuvo algún problema en Salto, ¿no? Y a propósito de eso, quería recordar una entrevista que le hacían a usted hace un par de años en medio de Salto, y usted justamente puntualizaba eso, que usted veía como probable, quizás sí, la reincidencia, pero en el exterior. Exactamente. Y se está dando esto exactamente. Ahora. Joven. En el exterior, bueno, primero, acá en Uruguay obviamente volvemos a lo mismo. Si no fuera por lo extraño que es este fenómeno, no se le hubiera puesto bajo el foco y hubiera salido. Y si esta fuera un país con otra población donde se pudiera mimetizar, es muy probable que no enseguida, pero dejando pasar un momento, no hubiera podido resistir un asesino en serie, como hay que catalogarlo él, esa compulsión, ¿verdad? Pero estamos hablando de una persona que tiene su cultura, su inteligencia, y que obviamente sabía que acá no tiene la menor posibilidad. Entonces, aunque
fue detenido por otros motivos, como es el consumo y la tenencia de drogas y de armas, pero ya estaba teniendo vinculaciones, por ejemplo, con una joven paraguaya, a la cual le estaba mintiendo. Esto dentro de lo poco que se sabe, y le mentía cuál era su verdadera identidad, porque si uno realmente se quiere reinsertar en la sociedad y hacer una nueva vida, ¿para qué va a estar mintiendo y ocultando cosas? O sea, ya es un proceder engañoso, pero que en una persona que tiene esos antecedentes es más que preocupante, ¿verdad? O sea, la chica paraguaya había empezado una relación con una persona cuyo nombre y apellido era distinto, cuya obviamente le había ocultado todo esto. Y bueno, entonces hay ciertos elementos, o sea, otra vez había vuelto a una situación delictiva, no tan extrema, pero sí a la aportación de armas, a la tenencia de estupefacientes, que ayudan también a poner en un estado de inconsciencia tal que habilite este tipo de crímenes. Quiere decir que los indicios no son favorables, sino apuntan a una recuperación y apuntan a que Pablo Goncalves, si bien es un caso excepcional en Uruguay, porque es Uruguay, porque no se da el fenómeno, no tiene por qué ser un caso excepcional dentro de la estadística de los asesinos seriales a nivel mundial, donde abrumadoramente no se recuperan, y cuando tienen las condiciones, estamos hablando de una persona muy joven, 27 años, que goza de buena salud, o sea, no es una persona que físicamente no pueda cometer crímenes, ¿no? Bueno, los asesinos seriales, hace un rato yo puse un par de ejemplos de asesinos seriales rusos. Bueno, uno de ellos, Andrei Chikatilo, fue detenido con 65 años y si no lo detenía seguía matando. Así que la edad a veces no es un obstáculo para una compulsión interna tan avasallante como es la de cometer este tipo de crímenes que son además totalmente inentendibles para el común de nosotros. ¿Por qué? Porque el asesino en serie no se lo puede analizar con los mismos cánones ni siquiera de otros delincuentes que cometen crímenes de sangre. Doctor, apelando a su condición de abogado y su experiencia en la materia, ¿qué es lo que se puede esperar a partir de ahora, teniendo en cuenta que él estaba gozando de libertad y comete este hecho que, si bien no tiene la misma relevancia, incide seguramente en su condición? Y bueno, el hecho de cometer delitos, ¿verdad?, de cumplir con normas, digamos, preventivas, que todo procesado, más un procesado que purgó la mayor cantidad de años que nuestro sistema penal impone, podría permitir a la Suprema Corte de Justicia, generalmente es a pedido de parte, la adopción de otras medidas cautelares. Una de ellas podría ser directamente el no ingreso al territorio uruguayo, y hubo otras medidas de tipo preventivo. No se lo puede volver a apresar, porque si no comete un delito, bueno, obviamente no se le puede apresar. El delito que cometió además lo paga en Paraguay. Lo paga en Paraguay, pero sí, digamos, como su causa no está totalmente cerrada y como además hay medidas de tipo preventivo aplicadas además sobre digamos, la condena específica a la cual fue sometido, podría la Suprema Corte de Justicia, pero generalmente es a pedido de parte. Bueno, capaz que si hubiera de alguna de sus víctimas, que son las familiares de la víctima, son las personas más interesadas en esto, podría hacerse alguna solicitud que podría tener andamiento. ¿El Estado también puede hacerlo? ¿El Estado? De oficio, bueno, ahora con la vigencia del nuevo Código Penal, sí, exactamente, ¿no? Pero se ha dilatado, como todos sabemos, con un tema estructural. O sea, la pregunta enfocada al día de hoy tendría que ser a pedido de parte. Dentro de poco, cuando cobre vigencia, al haber mayores, digamos, facultades, en este caso, para actuar de oficio por medio del fiscal, pero también el nuevo sistema penal que está prácticamente en marcha, prevé una mayor incidencia de los familiares de la víctima, que antes era nula. Entonces, por eso yo apuntaba que a pedido de parte podría conseguirse algunas medidas cautelares que eventualmente le impidan la entrada al país directamente. Doctor, desde el punto de vista también psicológico y del perfil, ¿dónde está el clic en este tipo de patrones, en este tipo de tendencias a matar, digamos? ¿Dónde se hace el clic a nivel de la historia de cada persona? ¿Y a qué responde? Y bueno, son preguntas que no tienen respuesta. Si las tuviera, bueno, todos los cuerpos policiales especializados en esto y psicológicos tendrían elementos preventivos que si bien no anularían
minimizarían totalmente los casos de asesinos en serie, los achicarían, acortarían mucho su... el asesino en serie es impredecible. Ahora, clásicamente se ponen ciertas características, se supone que el asesino serial ya desde la niñez, más allá de que no necesariamente haya nacido en una condición muy humilde o que haya sufrido castigos por su padre, tiene tendencias, por ejemplo, a la piromanía, ¿no? Tiene tendencias a castigar a los animales, ¿no? A ser cruel con los animales en su niñez, en su adolescencia. Pero estos son solamente datos estadísticos, no son reglas de odio de ninguna manera, porque justamente yo, que un poco como hobby realmente, porque mi actividad, como he sabido, yo soy abogado especializado en ciertas ramas, que ni siquiera es el derecho penal, la rama con la que me gano la vida, sino más bien el derecho civil, pero lo he, con seriedad lo he investigado, el tema me ha apasionado, es un tema apasionante, el tema del crimen serial y de la criminología en general. Y bueno, poniendo otros ejemplos, hay asesinos en serie que tienen que dan un mentiz totalmente a esto que se está diciendo, a estos datos que se dan. Sí, el asesino serial de niño tiene tendencia a la piromanía, de niño a la crueldad con los animales, fue castigado por un padre abusivo, tiene una imagen ausente de la madre. No, se podrá dar estadísticamente muchos, pero hay otros que desmienten totalmente. Pongamos un ejemplo, Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino particularmente cruel y psicopático porque era caníbal, además de ello. Era un joven, si se ve en la foto, un joven muy atractivo incluso, buena presencia, era homosexual, pero dejando de lado esa inclinación sexual de él, había nacido en una familia casi de clase alta. El padre era un químico muy reconocido, la madre era una pedagoga, tuvo un hermano de poca, que llevó una vida totalmente normal. O sea, los dos fueron criados iguales. ¿Por qué uno sale un asesino serial, psicopático, de una crueldad extrema, y otro es una persona normal que lleva adelante un hogar, lleva una vida profesional o laboral normal? Bueno, volvemos a lo mismo. Hay cuestiones internas que hacen impredecible esto. Y poniendo el ejemplo de este asesino, tampoco era cruel con los animales, al contrario, era considerado tanto en la escuela como en liceos y en otros ámbitos educativos en los que estuvo como un individuo muy capaz y además muy solidario con los demás. Y bueno, tenía todo eso de acierto, pero también en sus momentos libres iba a los bares homosexuales, llevaba a su domicilio a chicos que les pagaba, los mataba y los descuartizaba. Bueno, es decir, eso es un ejemplo nomás, pero muestra que, como a veces he dicho, hay tantos asesinos en serie, como para usar una metáfora, como estrellas ahí en el cielo. O sea, es tan variado el mundo del asesino serial que bueno, que si hubiéramos tenido claves, hubiera tenido la criminología y los cuerpos policiales claves para predecir, por supuesto que si hubiera el fenómeno del asesinato serial se hubiera mermado muchísimo, y sin embargo sigue en auge. Por suerte para nosotros no en Uruguay, pero el mundo sigue en auge. Sin ir más lejos, en Estados Unidos se considera que hay entre 70 y 80 asesinos seriales activos que no pueden ser capturados desde hace años. Doctor, por último, cuéntenos por favor cuál es su trabajo en esta materia, cómo inicia como investigador y cuántas obras ha desarrollado hasta ahora. Bueno, le agradezco al periodista la pregunta. La obra que incluye el personaje que estamos tratando, Pablo Goncalves, se llamó Historias de Asesinos, un libro que publiqué en el 2010, o sea, ya tiene 7 años publicado, y fue un popurrí miscelánea donde traté 25 casos de asesinos seriales, incluso no necesariamente asesinos individuales. En algunos casos trataba familias de asesinos o grupos de asesinos. Ejemplo de ello, el famoso y tristemente célebre clan Manson, que asesinó a Sharon Tate y a otras personas allá en el año 69, que todavía purga condena. Y arrancaba ese trabajo mío con casos, digamos, paradigmáticos de la criminología. Por ejemplo, el primero de ellos, de 1824,
quedan dos neozelandeses que cometieron en Escocia una serie de crímenes. Tenían junto con sus esposas una taberna donde inducían a vagabundos, a prostitutas, a gente que generalmente nadie se preocupaba por ellos, y los mataban, lisa y llanamente, y después comerciaban con sus cuerpos a entidades médicas clandestinas. O sea, inicio con ese caso tan tétrico y que parece tan mítico de Buckeye Hall, en la recorrida de 25 asesinos seriales o casos criminales donde impera la serialidad como nota característica, y lo termino justamente con los crímenes de Carrasco de Pablo Goncalves, en una muy breve reseña, que después, como se trata de un caso, digamos, nacional y ha tenido otra repercusión, hizo que yo lo ampliara esos trabajos, como comenté anteriormente, tuviera acceso al expediente penal, hiciera una monografía ya más extensa, y bueno, y he tenido la suerte, porque me gusta mucho charlar de estos temas y modestísimamente dar algún aporte. Bueno, he sido llamado por distintos medios de prensa, televisivos, que claro, uno entiende que capaz que modestamente, también para contestar la pregunta del periodista, yo he incursionado y profundizado más, por ejemplo, en la figura de Jack el Estripador, que es un asesino mítico, victoriano. He hecho otros trabajos de más profundidad intelectual que el libro Historia de Asesinos, pero en un 90-95% la prensa de Huella me llama por el tema de Goncalves, y es lógico, y yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque es lo que está en el tapete. Otro tipo de crímenes, bueno, puede parecer algo que es propio del pasado, que está bien para una obra de criminología, pero que no tiene interés público. Pero vaya que el caso de Pablo Goncalves, si lo ponemos en una perspectiva, es un caso minúsculo. Es horrible para las víctimas, para sus familiares, que habla de devastador, pero es un caso casi insignificante al lado de otros que he profundizado y han dado lugar a libros. Yo me he especializado en la era victoriana y en los asesinatos surgidos en aquel tiempo, porque es un momento fundamental de la historia del crimen, y es donde se verifica una serie de avances desde la dactiloscopía, o sea, el estudio de las huellas dactilares, pasando por los métodos antropométricos. Estamos hablando del inicio de la criminología, ¿verdad? Casi todo se concreta en Londres, en Inglaterra, donde un caso criminal que fue paradigmático, emblemático, el de Jack el Estripador, un criminal nunca descubierto, hizo que, paradójicamente, ese fracaso sufrido por la casi infalible policía Scotland Yard, bueno, a partir de ese fracaso, la policía, los cuerpos judiciales vinculados también a los temas criminológicos empezaron a cobrar auge. A veces los fracasos tienen una parte positiva. Ahora, doctor, usted habla de asesinos seriales y son hombres. ¿Hay casos de asesinas mujeres seriales? Sí, los hay, quizá cuantitativamente, quizá en menor cantidad, en menor medida, pero los hay, y con todas las características propias del asesino en serie. Pongamos un ejemplo, Aileen Wuornos fue, digamos, llevada a la cámara de gas en el año 1998, cometió a fines de la década del 90, era una prostituta que mataba a sus clientes para robarlos y para, con ese botín, compartirlo con un amante homosexual que tenía. Fue incluso, hay la película donde trabaja la famosa y talentosa actriz Charlize Theron en el papel de Aileen Wuornos, una película muy conocida. Y bueno, y hay muchos más, sin duda. Pongo ese ejemplo porque es un ejemplo muy emblemático, el de Aileen Wuornos, pero lo hay en todos los países, hay asesinas en serie. Claro, como cuantitativamente es abrumadora más la mayoría de hombres, uno siempre le queda, digamos, en el consciente colectivo, parecería que solo los hombres son asesinos en serie. No es así, pero sí puedo, para terminar de contestar bien la pregunta de la periodista, hay un elemento que parecería diferenciar los crímenes seriales de una mujer a los de un hombre. Los del hombre pueden ser más químicamente puros, hay asesinos en serie que matan por matar, o sea, en el sentido de que es una compulsión, que no hay ningún beneficio atrás, ni ningún elemento racional. Caso típico, o sea, que el Estripador no había ningún
algún elemento racional.